A veces, la mayor prisión no tiene barrotes, es una mirada, es esa forma de ver el mundo que nos deja encerrados en el pasado, en el dolor. Pero, ¿qué pasaría si un solo encuentro, una sola palabra, pudiera cambiarlo todo? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Pero eso sí, una pequeña advertencia. Este análisis, pues, está hecho para sacudirnos un poco, para salir de la zona de confort. Vamos a usar la lente del Evangelio para, ojalá, confrontar esas formas en las que nos quedamos como atorados y juntos descubrir un camino hacia una libertad de verdad, una libertad auténtica. Ok, empecemos por el problema principal. Pensemos en esto. Igual que María Magdalena junto a la tumba, ¿cuántas veces nos encontramos nosotros atrapados con la vista clavada en nuestros propios sepulcros vacíos? Ya sabes, el dolor, el miedo, lo que perdimos. Fíjense en la acción clave aquí. Está llorando mientras mira un sepulcro. La mirada de María está completamente fija en un cadáver, en lo que ya no está, y su llanto nace de ahí, de ese enfoque. Es que es un estado súper actual, ¿no creen? Esa obsesión con la herida. Y esto, la verdad, nos muestra muy bien la elección que todos tenemos. Porque, a ver, cuando nos anclamos en el pasado, el resultado es casi siempre el mismo. Tristeza, amargura. Pero en cambio, si logramos cambiar la perspectiva, si contemplamos a quien está vivo en el presente, bueno, eso nos abre al gozo, a la esperanza y sobre todo a una misión. ¿Y cómo se ve esto hoy en día? Bueno, esos sepulcros físicos ahora son más bien metafóricos. Son esa obsesión con el dolor del que hablábamos, ese miedo que nos deja congelados. Y, quizás el más moderno de todos, ese deseo de ser admirados en lugar de ser amados, que nos obliga a vivir como escondidos. Y aquí es donde entra lo que, con un poco de ironía, podríamos llamar el modo avatar. ¿A qué me refiero? A esa tendencia de construir una identidad falsa, ¿no? Una vida perfecta para las redes sociales, buscando likes, seguidores, aprobación, mientras nos olvidamos de lo que de verdad amamos. Básicamente, creamos avatares para esconder nuestro verdadero yo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salimos de estos sepulcros? Especialmente del sepulcro del miedo. Miren, la clave para entenderlo es que el miedo, en gran medida, es una invención de nuestra mente. Se hace más fuerte cuando huimos de él, pero se desorienta por completo cuando paramos de correr y avanzamos hacia él. Ojo, la incomodidad de enfrentarlo es real, claro que sí, pero es inofensiva si la comparamos con el estancamiento que provoca. Y es justo aquí donde la historia da un giro radical, porque la salida del sepulcro no viene de nuestro propio esfuerzo, para nada. Viene de un llamado que es inesperado y profundamente personal. Jesús está justo ahí, pero María no lo reconoce. ¿Por qué? Pues porque su perspectiva sigue encerrada en la muerte. Ella está buscando un cadáver y por eso mismo confunde al autor de la vida con un simple jardinero. ¡Qué ironía tan tremenda! No puede ver la nueva creación que tiene justo delante. Y este es el clímax. Una sola palabra, María. Es la dulzura, la ternura de esa voz que solo Él tiene. Ese llamado tan personal, tan directo, es lo que rompe su realidad y la saca del sepulcro. Y es que la relación con lo divino no es algo genérico, es íntima, es de nombre a nombre. Esto nos lleva a una idea que es, profundísima. Muchas veces le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias difíciles, ¿verdad? Pero la perspectiva aquí es otra. Él no busca eliminar nuestras crisis, sino que las usa para transformarnos a nosotros. El dolor, entonces, se convierte en la herramienta. Y por eso mismo la vida dura, los momentos difíciles, no son como una materia opcional, no. Es materia obligatoria en el currículum de la vida, como si fueran matemáticas o lengua. A todos nos toca presentar esos exámenes. Y hay que entender que el crecimiento real no está en el sufrimiento por sí mismo, sino en el proceso de atravesarlo con un nuevo propósito. Bueno, pasemos ahora a ver las consecuencias de este encuentro, porque es un cambio de mirada pero tan radical que toda la realidad se reinterpreta. Y aquí lo vemos, clarísimo, el desglose de esa transformación. Donde antes se veía muerte, ahora se ve vida. Donde había oscuridad, ahora hay luz. Y quizás lo más difícil de aceptar, donde se veía una tragedia, ahora se puede descubrir una bendición oculta. A ver, profundicemos en esto un poquito.
Una relación que se acaba, un proyecto que fracasa, incluso la muerte de un ser querido. Lo que nuestra lógica, nuestra cabeza, interpreta como una tragedia, si lo vemos desde la fe, puede ser la manifestación más pura del amor de Dios. ¿Cómo? Como una puerta que se abre a algo nuevo que antes simplemente no podíamos ver. Pero a ver, seamos muy claros en esto. Esta nueva vida no promete que no habrá problemas. La paz del resucitado no es eso. Es la serenidad y la consolación interna para poder afrontar el dolor del alma y tener la certeza de que hay luz incluso cuando la oscuridad parece total. Y todo esto nos lleva al último paso, porque esta libertad que se encuentra no es para guardársela, tiene una misión. Y todo empieza con una instrucción de Jesús que es cuanto menos sorprendente. La frase es, no me retengas. Y esta orden tiene como un doble significado, es muy potente. Primero, es un llamado a soltar el pasado, a dejar de aferrarnos a las formas de antes. Y segundo, es una invitación a pasar a una fe, digamos, más elevada, más espiritual, una que no dependa tanto de lo sensible, de poder tocar. El contraste, entonces, es clarísimo. Retener es aferrarse, es estancarse, es exigir pruebas físicas. Soltar, por otro lado, es abrirse a lo nuevo que Dios propone, es creer de un modo más profundo. Es básicamente el paso del estancamiento al movimiento a la misión. Y aquí volvemos a conectar con eso del modo avatar, ¿se acuerdan? Porque soltar es abrazar la autenticidad, y eso es la verdadera libertad. Amar de verdad es estar relajado, sin miedo a que te juzguen. Con Jesús no hace falta sostener una identidad falsa. Podemos mostrarnos tal cual somos, porque su mirada no juzga, su mirada resucita. Y es que es fundamental entender esto. La transformación personal no es el final del camino. Al contrario, culmina en una misión. María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, se convierte en la apóstol de los apóstoles. Es enviada a anunciar lo que ha visto, a compartir esa nueva mirada con los demás. Y así, llegamos al final con una reflexión que, creo, nos interpela directamente a cada uno. ¿A qué sepulcro seguimos mirando en nuestra vida? ¿Qué dolor, qué miedo, qué pasado nos tiene atrapados? Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿estamos dispuestos a darnos la vuelta si escuchamos nuestro nombre? Hasta pronto.